ya van a saber todos los empresarios que es obligación de ellos cobrar la mitad del pasaje, porque de lo contrario quedaría solamente enunciativo, como lo habíamos dejado, la verdad, porque no se hace referencia de dónde se va a ¿cómo se dice?, a pagar y a fondear ese beneficio. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva, que es el Estado que establece sus condiciones al momento de entregar una concesión o no, ¿verdad? Entonces, voy a someter las tres propuestas a votación, colegas. No quisiera, yo hubiera preferido que mejor lo hagamos a manera de consenso para que podamos avanzar rápidamente. Otro argumento que les quiero plantear es porque de esta forma nos aseguramos que se le dé cumplimiento, ¿verdad? Se le daría cumplimiento porque sería ya una obligación que al momento de establecer una concesión el empresario sepa, bueno, si esto me parece, si no me parece, pues no se somete al concurso de la concesión, ¿verdad? Diputada Cristales. Yo solo quiero pensar cuando estén pidiendo subsidio y un porcentaje más alto de subsidio por personas adultas mayores. Si ya así se ven abusos en el subsidio, que hay rutas que ni siquiera andan caminando y cobran los subsidios, ahora imaginamos cómo van a llegar a un número exacto de personas adultas mayores a las cuales habría que subsidiarles la mitad. Solo me parece una puerta abierta para que sigan abusando. No creo que tenga sentido tampoco. Sí, no, yo creo que coincido, pero precisamente por eso es que es importante que desde el momento de entregar una concesión esté establecido ese requisito. Pero bueno, si nadie más tiene alguna otra opinión, bueno, voy a someter a votación las tres propuestas, colegas. La primera propuesta es que se mantenga el literal C tal como fue aprobado por la ley, es decir, la redacción original, sin aceptar la observación, ¿verdad? Los que estén de acuerdo con esta propuesta, a favor de emitir su voto. Ok, hay 2 votos. La segunda propuesta, ¿qué pasa?, es la que sería incluir un inciso que diría: también procurará de manera progresiva las personas adultas mayores paguen la mitad de la tarifa autorizada del transporte colectivo de pasajeros. Los que estén de acuerdo con esta propuesta, a favor de emitir su voto. 3 votos. Y la última propuesta es la que tiene que ver con trasladarle la obligación al concesionario, que ya fue leída. Diría: los concesionarios del transporte colectivo de pasajeros deberán cobrar la mitad de la tarifa autorizada a todas aquellas personas adultas mayores que utilicen dicho servicio. Los que estén de acuerdo con esta redacción, favor de emitir su voto. 4 votos. Ok, no tenemos resolución en este punto. Vamos a ir al siguiente. Vamos al siguiente. El siguiente es el artículo 55 relativo a la creación y finalidad del Consejo. El comentario de las observaciones dice así: resulta necesario mencionar que para optar por tal calificación legal de autonomía es indispensable que concurran algunos factores como condición esencial, siendo necesario que la entidad de que se trate genere su propio flujo de ingresos en niveles que le permitan ser autosuficiente y por tanto no depender de subvenciones o subsidios del Estado, por razón de que entre sus actividades particulares hay servicios a prestar o comercialización de mercancías ya previstos y regulados en su ley de creación que les permite generar sus propios ingresos. Resulta indispensable que se amplíe el plazo de vigencia de la ley con el objeto de que se tenga la oportunidad de evaluar las fuentes de recursos necesarias o en su caso hacer los ajustes al esquema institucional propuesto tomando en consideración la situación económica actual del país. Sobre este punto el equipo técnico propone resolver esto con la ampliación de vigencia, de entrada en vigencia de la ley, ya que se ha establecido en esta misma ley cuál va a ser la fuente de financiamiento del Consejo del CONAIPAM. Okay.
Entonces la propuesta es que... Perdón, la propuesta, solo hubo una propuesta por grupo parlamentario de Arena en el sentido de que la ley entre en vigencia el 1 de enero de 2022. Con esto se estaría resolviendo el tema de la asignación presupuestaria que se le va a dar al CONAIPAN para que en el próximo ejercicio fiscal ya pueda contar con financiamiento para su funcionamiento. Sí, sí, esta propuesta tiene como fundamento que la ley entre en vigencia a partir del 1 de enero para que, obviamente, en el proyecto de presupuesto general de la Nación, que se presente en septiembre de este año, se incluya la asignación presupuestaria para poderle dar funcionamiento al CONAIPAN, que es el Consejo. Es, obviamente, la única razón por la cual nuestro grupo parlamentario, pues, propone, porque la propuesta que hace el presidente es que se le dé un año después de la entrada en vigencia. Serían poquitos meses menos, porque si hacemos cuentas, ahorita estamos en marzo, supongamos que la ley fuese ya aprobadas las observaciones y sea publicada en abril, estaríamos hablando que en abril del otro año entraría en vigencia según la propuesta del presidente. Yo creería que un plazo razonable es que a partir del 1 de enero y se le da, pues lógicamente desde ya la obligación para que el Ministerio de Hacienda tome todas las previsiones necesarias para asignar la partida presupuestaria en el proyecto de presupuesto general de la Nación del 2022, ¿verdad? Entonces la propuesta concreta es que la ley entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Y mantener el artículo como es. Y mantener el artículo tal como fue aprobado, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien más que tiene que hacer alguna propuesta diferente a la que yo les estoy haciendo, colegas. Si no, pues la voy a someter a votación. Los que estén de acuerdo con que la ley entre en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022, favor emitir su voto. Okay. Aprobado. Y se mantiene la redacción del artículo. Vamos al siguiente. El siguiente artículo es el relativo al patrimonio. El comentario es el siguiente. En atención a esta disposición es importante traer a colación lo que al efecto dispone la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y del desarrollo social, cuando se aborda lo relacionado con la creación de obligaciones presupuestarias sin que exista el respectivo crédito presupuestario, por lo cual resulta indispensable que a lo expuesto sea evaluado por la Asamblea Legislativa para el establecimiento del plazo de vigencia del decreto, así como para idear los mecanismos que solventen esta temática. En ese sentido, la propuesta del equipo era la misma, que se ampliara la vigencia. Se vería con eso se resolvería esto. Sí, pero bueno, ratificando que quedaría la observación aceptada, puesto que le hemos modificado el plazo de entrada en vigencia. Los que estén de acuerdo con aceptar la observación, favor emitir su voto. Aprobado. El siguiente es el artículo 89 relativo al valor reducido del documento único de identidad. El comentario dice así. Al respecto, es posible considerar que en caso que el adulto mayor sea de escasos recursos que fuere comprobable, el Estado pueda otorgar una especie de subsidio. Sin embargo, se deben crear mecanismos y entes competentes para verificar esta focalización. No obstante, en la disposición analizada no se advierten elementos que puedan disminuir la carga financiera del Estado con la medida a implementar, siendo oportuno que este beneficio llegue a las personas adultas mayores de escasos recursos, por lo que se sugiere focalizar dicho beneficio valorando los aspectos económicos y de presupuesto que pudiesen afectar los fondos públicos en equilibrio con el otorgamiento de un beneficio a la persona que más lo necesite, siendo la sugerencia que se incorporaren esos elementos a la disposición en análisis. Sobre este punto, el equipo propone una modificación al artículo en los siguientes términos. Valor reducido del documento único de identidad, artículo 89. El Estado garantizará un valor reducido para la extensión, reposición, modificación y renovación del documento único de identidad para aquellas personas adultas mayores que por su capacidad económica se les dificulte realizar dichos trámites, incluyendo el acercamiento de los servicios.
el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, en coordinación con el CONAIPAM y el Registro Nacional de las Personas Naturales, elaborará y desarrollará los mecanismos necesarios para comprobar y determinar las personas adultas mayores que gozarán de este beneficio. Se tomó en cuenta estas tres instituciones, considerando que son las que manejan datos estadísticos. Claro, para determinar quiénes no pueden pagar, ¿verdad? Sí. Sí, creo que la propuesta que nos trae el equipo técnico es bastante concreta y aterrizada, y efectivamente le daría ese apoyo a aquellas personas que verdaderamente lo necesiten. Los que estén de acuerdo con aprobar el artículo 89 con la propuesta del equipo técnico, favor emitir su voto. Se aprueba. Sí. El siguiente es el artículo 101 relativo al Fondo Especial para las Personas Adultas Mayores. El comentario es el siguiente. Sobre el particular es importante mencionar que en los términos en que se encuentra redactada la disposición podría entenderse contrario a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 228 de la Constitución de la República, dado que solo pueden comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa para obras de interés público o administrativo, o para la consolidación o conversión de la deuda pública, por lo cual se sugiere su eliminación. Al respecto, el equipo técnico hace el comentario de que ya existe un antecedente en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde se aprobó en los mismos términos este artículo, sin contar con una observación. Y en segunda instancia se revisó la Constitución y el artículo, y pues a consideración de todo el equipo técnico, el artículo no se refiere a este tema, sino que habla de financiamiento. Okay. Bueno, creo que está bien clara la propuesta del equipo técnico, que sería superar en este sentido la observación, ¿verdad? Mantener la redacción original. Los que estén de acuerdo con mantener la redacción original de este artículo, favor emitir su voto. 5, 6. Aprobado. Artículo 115 sobre incentivos. El comentario dice así: al respecto, la disposición en los términos señalados no opera automáticamente en razón de que su eficacia requiere de la definición del mecanismo legal que deba utilizarse para hacer uso de esta exoneración, considerando en consecuencia que este artículo únicamente tiene efectos declarativos y no regulatorios, ya que por tratarse de la concesión de un beneficio tributario de esta naturaleza, en atención al principio de legalidad aplicable a este tipo de beneficios, debe desarrollar todos los aspectos indispensables que viabilicen y en consecuencia le den positividad y oportuna vigencia a lo que se enuncia en esta disposición. De igual forma, el equipo técnico recuerda a la comisión que también hay un antecedente en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde se dejó esta misma disposición exactamente en los mismos términos, y el inciso tercero del artículo aprobado en esta ley ya comprende el mecanismo y el procedimiento a seguir, así como los elementos que se deben de incorporar para solicitar este tipo de beneficios, presidente. Sí. Bueno, y cualquier otra regulación extra, sin duda alguna, en el reglamento de la ley se va a poder extender o clarificar, ¿verdad? La propuesta sería entonces mantener la redacción original. Los que estén de acuerdo con mantener la redacción original de este artículo, favor emitir su voto. 4, 5, 6. Aprobado. Pasamos a otras observaciones al contenido general del proyecto. En el artículo 4 sobre definiciones, el presidente de la República propone una nueva definición para envejecimiento activo y saludable. Aquí sí tenemos propuesta de redacción y le doy lectura a la propuesta de las observaciones. F. Envejecimiento activo y saludable. Proceso a través del cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Ellos retoman la definición de la Organización Mundial de la Salud y es la que proponen a esta comisión, presidente. Bueno,
Los que estén de acuerdo con aceptar la observación presidencial, favor emitir su voto. Se acepta. Artículo 8. Deberes generales de las instituciones públicas. En este artículo el presidente propone modificar el acápite. El acápite original dice deberes generales de las instituciones públicas. Él propone deberes generales de las instituciones públicas e instituciones de previsión social privadas. Él considera en sus comentarios que estas obligaciones son atinentes también a las instituciones de previsión social privadas. Y en el cuerpo del artículo diría así: todas las instituciones públicas, instituciones de previsión social, sean públicas o privadas, incluyendo las municipalidades, tendrán las siguientes obligaciones. Y de ahí el artículo quedaría igual. Bueno, los que estén de acuerdo con aceptar la observación, favor emitir su voto. Aprobado. Artículo 12. Deberes referidos a la libertad y la movilidad. Al respecto se propone una modificación en el inciso segundo. La modificación va en el sentido de que se establece que el incumplimiento de lo establecido en este artículo acarrearía las sanciones correspondientes. Sin embargo, el comentario es que no se dice en qué cuerpo normativo están tipificadas estas sanciones. Al respecto, el equipo técnico estaría proponiendo la siguiente redacción: el Estado garantizará que los concesionarios del transporte colectivo de pasajeros cumplan con las condiciones de accesibilidad a fin de brindar un servicio digno que incluya un buen trato y que sea seguro para las personas adultas mayores. El incumplimiento de lo anterior por parte de los concesionarios del transporte colectivo de pasajeros constituye una infracción grave y será sancionable de acuerdo a esta ley. Se dejaría en todo caso a consideración de la comisión el tipo de infracción, si es leve, grave o muy grave, presidente. Bueno, tenemos que determinar qué tipo de infracción le establecemos. El equipo proponía grave, pero siempre consideraron dejarlo a ¿Verdad? criterio de la comisión. Básicamente la observación del presidente es que dice, ok, pero establezca qué tipo de sanción va a tener, ¿verdad? Entonces, la propuesta del equipo técnico es que establezcamos que sea una sanción grave. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta redactada por el equipo técnico, que sea una sanción grave, favor emitir su voto. Sí. Aprobado. Artículo 6, relativo a derechos. En este artículo se envía una propuesta de redacción y es lo relativo a que las personas adultas mayores tengan acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios y otras modalidades de crédito y seguros. La redacción propuesta dice así: tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios y otras modalidades de crédito y seguros, cumpliendo los requisitos establecidos en las normas que rigen el otorgamiento de dichos créditos o seguros. En este apartado el equipo técnico consideró dejarlo a criterio de la comisión, ya que si se dice que al final va a tener que cumplir con los requisitos que el sistema financiero le impone, entonces prácticamente el artículo no tendría mayor validez y sería simplemente enunciativo, porque siempre tendría que cumplir con requisitos que al final podrían ser discriminatorios. Pero pudiéramos poner requisitos de solvencia, no sé, que garanticen financieros. Ahí cambia un poco el tono, porque, es decir, si él tiene la capacidad financiera para poder hacerle frente a la responsabilidad, no tendría que tener ningún problema. Pero entiendo, lo que usted dice, licenciado Canjura, es que obviamente si se queda establecido los requisitos establecidos, uno de los requisitos probablemente es que no sea mayor de tanta edad. Entonces, yo les propondría que pusiéramos cumpliendo los requisitos financieros establecidos, porque ahí estaríamos dejando claro que por lo menos el tema de la edad
no sería un impedimento para poder accesar a un crédito siempre y cuando cumpla con el requisito financiero. No sé, o si alguien tiene una propuesta diferente, diputada Romero tiene la palabra. Pero la edad es un requisito financiero que existe ahorita. Tendríamos que aclararlo más. Que no sea un acto discriminativo el hecho de la edad. Ok, sí, me parece. Que Tienes quede razón. tal y como está redactado. No, porque actualmente es un requisito. Tendría que quedar expresamente que no sea un requisito. Quede así como está. Ok, colegas, si gustan, debatamos un poquito, desarrollemos un poquito más esta idea, porque creo que todos tenemos en el consenso de que efectivamente el tema de la edad no debería de ser un impedimento, pero también hay que ser sensatos con el hecho de que la persona tiene que tener la capacidad financiera para poder cumplir con la responsabilidad de un compromiso, ¿verdad? Entonces, habría que pensar de qué forma establecemos que al menos la edad no sea un impedimento, ¿verdad? La otra es dejar la propuesta tal cual fue aprobada, que creo que ahí no nos estamos metiendo, pero seamos conscientes que pues obviamente esto sería un tema más que todo enunciativo, ¿verdad? Bueno, diputada Romero tiene la palabra. Créditos, después de créditos o seguros, coma, en los cuales la edad no sea un impedimento. Así es. Gracias. Ajá, sí. Creo que sí. Eso es. Bueno, dele lectura, por favor. ¿Cómo quedaría la propuesta que nos hace la diputada Romero? Los derechos fundamentales de las personas adultas mayores son, literal, Y, tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios y otras modalidades de crédito y seguros, cumpliendo los requisitos financieros establecidos en las normas que rigen el otorgamiento de dichos créditos o seguros, en los cuales la edad no sea un impedimento para la obtención del mismo. Leído, presidente. Ok. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta que nos hace la diputada Romero, favor emitir su voto. Aprobado. Acceso al crédito, artículo 22. Sobre este particular es similar al artículo anterior. Ellos proponen que se incorpore un inciso tercero, que diría así: el otorgamiento de dichos créditos, seguros y establecimiento de programas deberán siempre regirse por la normativa que regula el otorgamiento de los mismos. Se le agrega la colita que propuso la diputada Romero. La propuesta del equipo técnico, ¿cuál era? La propuesta era superar la observación porque se distingue claramente entre instituciones públicas en el primer inciso y las instituciones privadas en el segundo inciso, ya que en las instituciones privadas se hablaba de que éstas procurarán la creación de programas y líneas de crédito con condiciones y tasas de interés favorables. Y en el primer inciso sí se establece las instituciones públicas que brindan servicios Tienes deberán razón. impulsar programas de acceso. Tienes razón. De acuerdo con superarlo. Sí, en este caso creo que la propuesta del equipo técnico lo deja claro. Entonces, los que estén de acuerdo con mantener la redacción original, favor emitir su voto. Aprobado. Obligaciones de las instituciones de previsión social, artículo 18. Aquí se observan el literal C. El literal C original dice de la siguiente manera: equiparar progresivamente las condiciones de las instituciones públicas para mantener la pensión por viudez de forma vitalicia. Y la propuesta presidencial diría:
C. En el caso de las instituciones públicas previsionales, el otorgamiento de la pensión por viudez será de forma vitalicia sin condición alguna. Esto porque consideran que ya se encuentra equiparada en ambos sectores, sin embargo, ellos agregan que sería sin condición alguna. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que me da un compromiso todavía más grande. Los que estén de acuerdo con aceptar esta observación, favor emitir su voto. Se acepta la observación. Luego, en el mismo artículo proponen incorporar un literal E, que diría de la siguiente forma: las instituciones públicas de previsión social, ante el fallecimiento de un adulto mayor pensionado, deberán cancelar el mes completo en el que ocurrió el deceso, y en el caso que genere otro derecho, este se empezará a devengar a partir del siguiente mes de dicho fallecimiento. Esto en razón de que ellos consideran que se dan en muchas ocasiones pagos indebidos porque las personas no reportan en el momento del fallecimiento, entonces se realizan pagos posteriores a la fecha del fallecimiento. Y creo que de esa forma se ordena un poco más. Los que estén de acuerdo con incorporar ese inciso E, favor emitir su voto. Ok, se incorpora. Transporte, artículo 26. Sobre este particular se establecen obligaciones del Viceministerio de Transporte. Ellos observan el literal A y B, le doy lectura al comentario. En relación al literal B del artículo 26 del decreto, se estima que el contenido del mismo es repetitivo con respecto a lo desarrollado en el literal A, al establecer que debe garantizar la ejecución de campañas de sensibilización para el buen trato, puesto que dicha actividad podría entenderse comprendida como parte de las estrategias para procurar la efectiva implementación de programas para que esta parte de la población haga uso de un transporte seguro. Asimismo, lo regulado en la parte final de dicho literal, que dice, incluyendo el establecimiento de un porcentaje específico de asientos para uso exclusivo de las personas adultas mayores en los servicios de transporte colectivo, para que la población haga uso del transporte colectivo, lo cual será establecido en el reglamento de la presente ley. Se considera que no debería ser regulado en ese cuerpo legal por ser materia propia de competencia del Viceministerio de Transporte. En todo caso, podría implementarse por la vía de una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y establecer el mecanismo de implementación y porcentaje de asientos, previo estudio técnico a las unidades que prestan el servicio para determinar la viabilidad del mismo en el respectivo reglamento, pues de lo contrario se generaría una dispersión normativa. Sobre este punto, el equipo propone mantener la redacción original de ambos literales y en el literal B sobre la asignación de un porcentaje de asientos, la redacción que propone el equipo técnico sería la siguiente. B. La ejecución de campañas y estrategias de sensibilización para el buen trato, incluyendo el establecimiento de un porcentaje específico de asientos para uso exclusivo de las personas adultas mayores en los servicios de transporte colectivo, y eliminar la última parte de que sería establecido en el reglamento de la presente ley, para dejarle simplemente la atribución al viceministerio pues de que regule el porcentaje directamente, presidente. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del equipo técnico, favor emitir su voto. Aprobado. Pues, vamos al siguiente. Responsabilidades municipales, artículo 41. Sobre este apartado hacen una propuesta en el acápite que diría responsabilidades municipales, artículo 41, los gobiernos locales, y el agregado sería de manera individual o asociada deberán, y luego desarrollar todas las atribuciones que se le establecen. Esto en virtud de que consideran que hay municipalidades que tienen menos recursos y que podrían asociarse para llevar a cabo estas finalidades. Bueno, creo que tiene sentido. La propuesta es aceptar la observación. Aceptar la observación en el acápite y luego ellos proponen agregar un literal K, que dice así:
Informar mensualmente a través de los registros del estado familiar a la Superintendencia del Sistema Financiero y esta a las instituciones públicas previsionales correspondientes sobre el deceso de personas adultas mayores pensionadas. Esto con la misma finalidad del artículo que revisamos anteriormente, para poder tener conocimiento de las personas que no se han reportado fallecidas. Okay. El equipo técnico propone aceptar esa observación únicamente quitando la palabra públicas para que se pueda informar a las instituciones previsionales, sean públicas o privadas, presidente. Ok. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del equipo técnico, a no ser que alguien más tenga otra. Los que estén de acuerdo con la propuesta del equipo técnico, favor emitir su voto. Aprobado. Tanto en acápite como en el... Sí, y en el literal K. Registro y supervisión de los centros de atención. Le doy lectura al comentario. En este artículo se regula la parte del registro y supervisión de los centros de atención públicos o privados, el cual será realizado por las instancias correspondientes, sin definirse con precisión a quién corresponderá, ya que algunos de los establecimientos que abarcan los centros de atención son autorizados por el Consejo Superior de Salud Pública. Pero a la luz de lo que expresa el artículo 62, literal I del decreto analizado, sería el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor adscrito al Ministerio de Desarrollo Local, por lo que debe modificarse en ese sentido. En el decreto aprobado en las atribuciones del CONAIPAM se estableció que sería este el encargado de autorizar, supervisar y evaluar los centros de atención. Sin embargo, para aclarar la presente disposición, el equipo técnico propone la siguiente redacción al último inciso. Estos centros estarán sujetos a la autorización, supervisión y evaluación del CONAIPAM, sin perjuicio de los controles que ejerzan otras instituciones dentro de sus competencias. Ok. Sí, ahí queda ya completamente claro. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del equipo técnico, favor emitir su voto. 6. Aprobado. Conformación del Pleno, artículo 57. Se propone una redacción, una modificación al inciso final. Esto en función de que manifiestan de que no se estableció la forma en la que se van a elegir a los representantes de las asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, y únicamente se dejó que los institutos técnicos y universidades iban a ser elegidos por medio del reglamento. Entonces la propuesta diría así: asimismo podrán participar con derecho a voz pero no a voto un representante de la Universidad de El Salvador y un representante de las universidades e institutos técnicos privados. El proceso de elección de los miembros de las asociaciones, fundaciones y representantes de universidades o institutos técnicos será definido en el reglamento de la presente ley. Los que estén de acuerdo con la propuesta del equipo técnico, favor emitir su voto. Aprobado. Atribuciones del Consejo, artículo 62. Sobre este particular ellos observan que se clarifique si es a través de la creación del Registro Nacional de organizaciones que trabajan en favor de las personas adultas mayores, que las nuevas que se creen van a obtener su personalidad jurídica, o a través del registro que ya existe en el Ministerio de Gobernación. La propuesta presidencial es la siguiente: crear un registro nacional de fundaciones, asociaciones u organizaciones que trabajan a favor de las personas adultas mayores, a fin de facilitar su participación y representación en los procesos que le atañen de conformidad con esta ley. En el referido registro se inscribirán las fundaciones, asociaciones u organizaciones que hayan obtenido previamente su personalidad jurídica. Los que estén de acuerdo con aceptar la observación y la propuesta de redacción, favor emitir su voto. Aprobado. Trámite de la solicitud, artículo 84. Este artículo está dentro de los procedimientos especiales que se crearon para el tema de asentamientos de nacimientos.
Ellos proponen agregar una modificación en el segundo inciso a fin de que los testigos que se dejaron para poder comprobar los elementos de la identidad de la persona solicitante también sirvan para poder comprobar su domicilio y que esto no pueda ser un obstáculo para que al solicitar ellos, porque la ley se dejó para que ellos lo soliciten en su domicilio de residencia. Sin embargo, al no tener mayores elementos sería difícil comprobarlo, por eso se agregaría que los dos testigos también sirvan para eso. La propuesta sería: si no fuera posible presentar información o documentación para establecer los elementos de su identidad o probar su domicilio, se procederá a realizar el trámite rindiendo declaración jurada en el formulario proporcionado por el registro y presentando dos testigos mayores de 18 años, quienes deberán acreditar la identidad y domicilio del solicitante en su caso. El equipo técnico hizo un agregado más al final del inciso, está en amarillo en la pantalla, para poder clarificar de mejor forma. Ok. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del equipo técnico, favor emitir su voto. Aprobado. Perdón. Duplicidad de asientos. Artículo 88. Este artículo se refiere a que cuando se identifique que existe duplicidad de asientos, siempre sobre el mismo trámite de asientos de nacimiento, se le daba la posibilidad al juez de familia de poder declarar la nulidad del último asiento. Sin embargo, ellos proponen que se deje de la siguiente forma. Duplicidad de asientos, artículo 88. Cuando se identifique la duplicidad de asientos para una misma persona, se pondrá en conocimiento del juez de familia a fin de que se declare la nulidad de uno de los asientos, de conformidad a la valoración del juez y la documentación presentada por el interesado que compruebe el tráfico jurídico de su identidad, quedando como válidas todas las acciones a favor de la persona adulta mayor. Ok. Bueno, los que estén de acuerdo con aceptar la redacción propuesta, favor emitir su voto. Aprobado. Transición del Consejo, artículo 118. Sobre este artículo se hace la observación de que se estableció en el decreto que los representantes de la sociedad civil, universidades, institutos tecnológicos privados que integrarían el Consejo, se elegirían en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigencia del reglamento, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, el procedimiento para elegirlos se remitió al reglamento, el cual el presidente tiene un plazo de hasta 180 días para poder dictarlo. Entonces las fechas no concordarían, por eso ellos proponen la siguiente redacción. Los nuevos representantes de la sociedad civil, universidades e institutos tecnológicos privados que integrarán el Consejo de acuerdo a lo establecido en la presente ley deberán ser electos en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la presente ley. El equipo técnico solo hace una propuesta de que no sean 90 días, sino que sean 60 días. Pero con 60 días da el plazo. Sí, porque sería después de la entrada en vigencia del reglamento, que es el que regula el procedimiento para elegirlos. Okay. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del equipo técnico, favor emitir su voto. Aprobado. Y finalmente el artículo 122 sobre la vigencia de la ley, solo para conocimiento de la comisión. Ellos proponían que la entrada en vigencia fuera un año después de su publicación en el diario oficial. Sin embargo, por el acuerdo ya tomado por esta comisión, la ley estaría entrando en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, presidente. Ok. Bueno, ya estaba tomado el acuerdo, ¿verdad? Colegas, solamente nos falta un artículo que tiene que ver con el medio pasaje. Yo quisiera suplicarles que tomemos el acuerdo de analizarlo, socialicémoslo si les parece con los grupos parlamentarios y el día de mañana voy a convocar a comisión durante la plenaria para que tomemos acuerdo y deliberemos durante la plenaria del día de mañana, si les parece.
¿O prefieren tomarse un poco más de tiempo? Nosotros pensamos. Bueno, voy a convocar mañana y si hay condiciones, pues mañana lo vemos, ¿verdad? Así que con esto estaríamos superando y aceptando algunas de las observaciones. El siguiente punto en la agenda, colegas, es un documento que nos ha traído el licenciado Canjura, que quiero suplicarles que se lo puedan llevar a analizarlos. Yo quisiera, colegas, que esta comisión pudiera finalizar su gestión de la presente legislatura dejando el menor número posible de expedientes. Entonces, hay varios aquí que pudiéramos enviar ya al archivo porque han perdido vigencia, otros han perdido completamente la actualidad, otros han sido resueltos ya con el fondo de lo solicitado a través de diferentes reformas o de las leyes que hemos aprobado. Sin embargo, esta es una propuesta no para que decidamos hoy, pero les quiero pedir que para la próxima reunión de la comisión podamos traer ya postura de todos los grupos parlamentarios para que podamos enviar al archivo varios expedientes que ya les explicaba que han perdido alguna vigencia. Si no hay ningún otro punto, colegas, bueno, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias.